¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia H. Casas, desde Tepic, Nayarit, en el país de México. El día de hoy vamos a ver el tema ¿cuál es la obra de Dios? Si usted pregunta esto a las personas creen saber la respuesta. Y si nosotros leemos ese texto, alguno de nosotros no nos percatamos de la cantidad de detalles que tiene este texto. Así que lo invito a que permanezca un momento con nosotros en estudiando las Sagradas Escrituras. Una ocasión nuestro Maestro, el Señor Jesús, estando Él en la tierra, tiene misericordia y es conmovido de las personas porque tenían hambre. Las personas, en lugar de ver la parte espiritual que Él traía, la salvación para Israel, para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, si ellos lo hubieran comprendido, lo hubieran seguido por la parte espiritual, pero lo siguieron por la parte material. ¿Cuál es la idea de ellos? La idea de ellos era, aquí tenemos a alguien que nos va a dar de comer, vamos haciéndolo rey y nos va a dar todo lo que queramos. Vamos a unirnos a él y quién sabe, a lo mejor hasta pelear en contra de Roma, porque pensaban que el reinado consistía en un aspecto material. Así que de alguna manera ellos buscan al Maestro con la idea de hacerlo rey y teniendo su mira en las cosas materiales. Así que ellos se acercan al Maestro y le hacen esta pregunta. Nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. Dice el versículo 28, mucha atención, dice Juan 6, 28. Entonces le dijeron, atención a la pregunta, porque aquí en la pregunta hay muchos detalles. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Por eso es que el estudio de esta ocasión se llama ¿cuál es la obra de Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la obra de Dios? Pero si observa usted varios detalles en la pregunta de los del pueblo de Israel, los judíos que le hicieron esta pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que acaba de analizar usted en esta pregunta? Vamos a hacer el primer análisis. Cuando ellos dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si usted observa a detalle, ellos están diciendo, Señor, nosotros ya sabemos cuáles son las obras de Dios. Si observa, porque ellos no preguntan, Maestro, ¿cuál es la obra de Dios? No, nosotros ya la sabemos. Nosotros sabemos que no nada más hay una obra, hay muchas obras en el pensamiento de ellos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, Maestro, me acerco a ti porque yo en mi mente ya sé cuáles son las obras de Dios. Es decir, ellos creían saber cuáles eran las obras de Dios. Así que le dicen, no se acercan, le dicen, dinos cuáles son las obras de Dios para que las hagamos. No. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Primer detalle, ahí está, las obras de Dios. Yo me imagino así, a como leo el texto, que ellos pensaban en decir, las obras de Dios es visitar enfermos, obra de Dios,
ayudar al necesitado. Las obras de Dios, visitar a los que están en la cárcel. Las obras de Dios, orar por los enfermos. Como yo pienso, no lo dice la Biblia, eso es a criterio personal. Porque yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué habría en la mente de ellos? ¿Ellos qué creían que eran las obras de Dios? Porque ellos lo hablan en plural, las obras de Dios. Pero bueno, tenemos lo primero. Ellos pensaban en obras y ellos creían ya saberlas. Así que no se acercan a preguntar, Señor, a ver, explícanos cuáles son las obras de Dios para ponerlas en práctica. Ellos se acercan siendo, entre comillas, conocedores de las obras de Dios. Punto número 2. Ellos dicen, ya sabemos las obras de Dios, pero vamos a preguntarle qué debemos hacer para ponerlas en práctica. ¿Qué se imagina usted que había en el pensamiento de ellos? Si nos ponemos a analizar un momento qué es lo que ellos pensaban, probablemente ellos dirían, ya hacemos la obra de Dios, pues a lo mejor nos va a contestar. A lo mejor nos va a contestar y decir, pues pónganse en oración, levántense antes de rayar el alba y adoren a Dios. A lo mejor ponerse en ayuno. A lo mejor pedirle a Dios de algún don. Predicarle a las gentes, ponerse en consagración. Que el ayuno sea el interno. A lo mejor ellos esperaban una respuesta de esa categoría. O de esos ejemplos. Señor, bueno, voy a ir a visitar enfermo, pero a lo mejor me va a decir que me ponga en oración para que Dios me acompañe. Así que, analizando el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Verdad? Como que así, analizándolo de esta manera, el texto se amplía. Pero luego, el maestro en el versículo 29 les cambia totalmente el panorama y les dice, no, ustedes no conocen sobre la obra de Dios. Ustedes no la conocen, porque no les está respondiendo de acuerdo a lo que ellos piden. Ellos le dicen, Señor, dinos qué debemos hacer. Y el Señor no les dice qué es lo que deben de hacer. El Señor les está diciendo a través de la respuesta, no, ustedes no saben lo que es la obra de Dios. Porque dice, respondió Jesús y les dijo, la obra de Dios es creer. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. No hay 2, ni 3, ni 4. Hay solamente una obra de Dios. Y es una pregunta que muchas personas, es un texto que muchas personas leen y lo pasan desapercibido. Pero vamos a ver la importancia de estas palabras. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. No era la respuesta que los que fueron hacia Él esperaban. Vuelvo a repetir, ellos esperaban otra respuesta, pero el Señor les dice no hay obras, no hay plural, hay singular, hay una obra de Dios y es la importante, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a analizarlo porque el primer punto es que no hay muchas obras, hay una obra. Número 2, ¿cuál es la obra? Que creáis en el que Dios ha enviado. Tercer análisis. Si nosotros analizamos la escritura desde los originales en griego, vamos a hacer vamos a traer a la memoria lo que dice. Usted puede buscar Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 29, y va a ver que allí dice, al que Dios ha apostelmenus. Apostelmenus. Es una variante de la palabra apóstol. Apóstol es una palabra compuesta apo y estelo.
Apoc significa apartado, stelo significa enviado, como epístola, epi sobre, stelo enviado, es escribir algo sobre un papel y un documento, un papiro y enviarlo, un pergamino, en aquellos tiempos. Apóstol significa apartado para ser enviado. Nuestro Señor Jesucristo fue apartado para ser enviado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo lo consideramos como el primer apóstol del Nuevo Testamento. Diría yo del Antiguo Testamento de apóstoles, pero ya hemos grabado videos sobre ello y les recomiendo que visite nuestro canal para que vea a fondo sobre los profetas desde su origen hebreo. Pero eso ya lo vimos con anterioridad. Pero nuestro Señor Jesucristo lo podemos considerar como un apóstol. Como un apóstol, porque dice en Hebreos capítulo 3, versículo 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue un apóstol? Sí. La respuesta es sí, fue un apóstol, porque apóstol significa apartado para ser enviado. Y no solamente fue apóstol, fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Hijo de nuestro Dios, el unigénito del Padre, el primogénito de toda creación. Pero bueno, estamos viendo entonces que cuando el Señor Jesús le responde a ellos y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como diciéndoles, crean en mí, porque yo soy un enviado de nuestro Dios. Muy bien, pero pudiera alguien decir, sí, pero yo creo en Jesucristo, porque Él es el que Dios envió. ¿Qué no dice en Hebreos 1:1? Y Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas, a nuestros padres, por los profetas, hoy nos ha hablado por el Señor Jesucristo. Sí, nos ha hablado a través del Señor Jesucristo y Él es el apóstol, y yo creo en Él. Así que no necesito otro enviado. Con creer en Él, Él es el que Dios envió y yo solamente creo en Él. Bueno, vamos a ver que no es de esta manera. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos encontramos con que hay un apóstol enviado por Dios. Y creo que usted sabe a quién me refiero. Me refiero a Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo. ¿Qué era el apóstol Pablo? Era alguien apartado para ser enviado. Y fue enviado a los gentiles. Podemos leer nosotros en Gálatas capítulo 1, versículo 1, donde dice, si leemos, dice Pablo apóstol. Pero si lo leemos en el original, en el griego, dice Paulo apóstolos. Paulo apóstolos. ¿Y qué significa? Pablo enviado. Pero no nada más enviado, sino alguien que fue apartado, alguien que fue seleccionado, alguien que fue tomado por Dios y enviado. Pablo enviado. Y hace una aclaración entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre. Pablo apóstol. Otra vez, Pablo enviado, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Así que ahora el enviado era el apóstol Pablo. Así que no podía decir a alguien, yo creo en Jesucristo y no creo en el apóstol Pablo. Yo creo que al que envió Dios es Jesucristo. Sí, ya se fue, pero yo sigo creyendo en Él como enviado. El apóstol Pablo, él no es el enviado. A él no lo acepto. No lo acepto. Así que cuando el Señor Jesucristo dijo que creáis en el que Él ha enviado, envió a Jesucristo, pero a Pablo no.
No, el apóstol Pablo aclara, Pablo enviado, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pero mire, la situación no fue tan sencilla de creer en Él, ni de creer en el Señor Jesús, porque no creían en el Señor Jesús. Bueno, a ver, tú dices que eres el que Dios envió, a ver, muéstranos señal, dice el versículo 30, Juan 6:30. Bueno, muéstranos señal, porque los griegos buscaban sabiduría, y los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. Bueno, ¿qué señal nos das? Así que no creían muy bien en el Señor Jesús. Y en el apóstol Pablo también había quien no creía, aunque era el enviado de Dios, aunque era el apóstol de Jesucristo. Pero mire, vamos a analizarlo desde este punto. Había en los Gálatas, cuando él habla en Gálatas 4:14, que es 4:14, habla y dice el apóstol Pablo a los Gálatas, me recibisteis como a un ángel de Dios. Dice, a pesar de que tenía yo una enfermedad, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es enviado del Señor Jesucristo. Así que quien recibe al apóstol Pablo, recibe al que lo envió. Que es apóstol, es enviado. Así que entonces ellos decían, sí, lo recibimos como al Señor Jesucristo porque lo envió a Él para nosotros. Muy bien. Pero esto no sucedió lo mismo con Festo. En los últimos capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que Festo no creía nada cuando el apóstol Pablo empezaba a hablar sobre el Evangelio y empezaba a platicar sobre cómo el Señor Jesús le habló, cómo se le apareció, qué estaba haciendo Él. Podemos mencionar dos hombres. Festo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es decir, Dios no hizo esa obra en el corazón de Festo. Porque cuando el Señor Jesús dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado, es una obra que ya no me compete a mí. Si yo le voy a predicar a usted para que usted crea en Jesucristo, para que usted acepte al que Dios ha enviado, no me compete a mí, ni es poder que yo tenga para convencerlo. Esto es obra de Dios. Si yo estuviera en el tiempo del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y le dijera a usted, mire, aquí hay un hombre que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que trae un evangelio, yo no voy a hacer que usted crea, ni voy a tratar de convencerlo, sino que el hecho de que usted acepte a Jesucristo como enviado de Dios es una obra de Dios. No es obra mía, no es obra de la mente de usted, es obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que usted crea en el que Dios ha enviado. Si yo estuviese en el tiempo del apóstol Pablo y usted viviera también en ese tiempo y yo le dijera, mire, hay un apóstol de Jesucristo enviado por Dios, enviado por Jesucristo para que Él predique el Evangelio, y el Señor Jesucristo le dio el ministerio de la reconciliación para que a través de la elección del apóstol Pablo, usted y yo podamos ser reconciliados con Dios mediante la sangre de Jesucristo. No es poder que yo tenga, poder de convencimiento, de persuasión. Yo no lograría que usted aceptara al apóstol Pablo como enviado de Jesucristo, sino que esta es la obra de Dios. De tal manera que Dios hizo la obra en los Gálatas, esa obra de aceptar al apóstol. Cambio, es aceptar al que Él ha enviado. En los Gálatas, Dios hizo la obra. Nadie los convenció. Nadie los persuadió, Dios hizo la obra en ellos. Porque, vuelvo a repetir lo que hablábamos de Festo, el apóstol Pablo estaba preso y estaba ante el rey Agripa y estaba ante muchas personas y también estaba ante Festo. Y en Festo no se hizo
la obra de Dios. De tal manera que le decía al apóstol que Jesucristo había enviado, lo estaba tratando de loco. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Sin embargo, estaba otro hombre allí, un rey. Y el rey Agripa le dice al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No creyó en el apóstol Pablo. No es por persuasión. No es porque yo quiero hablarle y decirle un texto y decirle otro y quiero que entienda. Que entienda puede entender, pero de que acepte. Nosotros le predicábamos a una persona aquí en un pueblito al que salíamos a la obra y esta persona decía, no, es que yo ya entendí que se necesita un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo para que esté al frente de una iglesia. Una iglesia no puede marchar sola, necesita uno creer en el que Dios ha enviado. Pero no lo creyó, no se hizo la obra en su corazón. Él lo entendió. Así que no es suficiente entenderlo, sino que ahí Dios tiene que hacer la obra. En el rey Agripa no se hizo la obra. No se hizo la obra, o Dios no hizo su obra en el corazón del rey Agripa. Por eso le dice, por poco me persuades a ser cristiano. No es cuestión de persuasión, no es cuestión de que yo lo convenza. Es cuestión de que Dios haga la obra en el corazón. Podemos leer el texto donde se encuentra aquella mujer de Tiatira, Lidia, ¿verdad? Lo podemos leer en Hechos 16, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. El versículo 14 ahí nos platica que Lidia pues salió en lo que es un día sábado, un día de reposo, y ella adoraba a Dios. Fíjese qué cosa tan importante, ella adoraba a Dios, pero no había Dios hecho su obra en Lidia. En ella todavía no se había formado la obra de Dios, pero ya adoraba a Dios. Y no dudo que ya diera ofrendas, no dudo que leyera las Escrituras, que nada más existía el Antiguo Testamento. Pero la obra de Dios aún no estaba hecha en ella. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el apóstol de Dios. Estoy poniendo la frase, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis que es enviado apóstol, que creáis en el apóstol que nuestro Dios envía. Así que todavía no creía en Él, pero cuando se sienta para escuchar hablar al apóstol Pablo, hay una obra que no hace el apóstol Pablo. Hay una obra que no hacen los que ya estaban bautizados en la iglesia, sino que dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No fue la obra de hombre, no fue la persuasión, no fue el convencimiento o los textos que hubiera en el Antiguo Testamento o en los testimonios que diese el apóstol Pablo, sino que eso tuvo que ver con que Dios hiciera la obra en Lidia. Si Dios no hubiese hecho la obra en Lidia, hubiera sucedido lo mismo que con Festo. El apóstol Pablo, las muchas letras lo vuelven loco. Si Dios no hubiese hecho la obra en el corazón de Lidia, hubiese pasado lo mismo que en el rey Agripa. Apóstol Pablo, pues por poco me persuades a bautizarme. Mas sin embargo, Dios hizo la obra en el corazón de Lidia, para que abriese su corazón y su mente y estuviese atenta a lo que Pablo decía. De tal manera que Dios hizo esa obra en el corazón de ella. Siento algo en mi corazón, siento paz, siento amor, siento que lo que Él me dice es de Dios. Estoy entendiendo y analizando y no solamente llega a mi mente, sino llega a mi corazón. De tal manera que aquella mujer llamada Lidia desciende a las aguas del bautismo. No porque la convencieron, no porque la persuadieron, sino porque Dios hizo la obra en el corazón de ella.
Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que el apóstol Pablo hablaba. ¿Y cómo viene la fe? Viene por el oír de la palabra. Llegó esa fe a su corazón. Creo en el que Dios ha enviado, porque esa es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Así que no solamente Lidia bajó a las aguas bautismales, también bajó la familia de Lidia. Versículo 15. Así que entonces, yo le pregunto a usted nuevamente el tema que nos corresponde a esta ocasión. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Cómo lo podemos también decir? Que creáis en el apóstol que Dios ha enviado. ¿Usted tiene en quién creer? ¿O cree que con el apóstol, que con el Señor Jesucristo es suficiente? ¿No cree que necesita acercarse a un apóstol de Jesucristo? ¿A alguien que tenga el ministerio de la reconciliación? Por allí vimos un video de cómo reconciliarse con Dios. Le recomiendo que lo vea para ampliar más el conocimiento de este estudio. Yo quisiera invitarle de forma personal a que usted nos visite en la iglesia La Luz del Mundo. Solamente a que nos visite, no lo invito a que se convierta, ni lo invito a que lo vayamos a persuadir, ni le digo que le vayamos a dar textos y llenar de textos. Solamente lo invito a que venga a la iglesia La Luz del Mundo, a que conozca a un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín. Yo quiero platicarle mi experiencia personal al escucharlo hablar. Yo cuando lo escucho hablar, a veces que dice textos y los explica y digo, este texto yo no lo había entendido de esa manera. O a veces habla y digo, es que ahora ya entiendo el otro texto, o ahora comprendo por qué el Señor hizo esto o de esta manera. Y hablo humanamente, yo me sorprendo, digo humanamente, yo me sorprendo de cómo Él nos abre la Escritura y nos da a entender tantas cosas que de momento no comprendíamos. Así que yo de él he aprendido mucho, es mi maestro, y yo le recomiendo o lo invito a que nos visite y lo escuche, solamente eso, porque quiero comentarle que él no cobra por sus presentaciones. Él imparte su palabra de forma gratuita. Sí que lo invito a que lo escuche y me platique su experiencia, solamente eso. No le digo que se convierta, yo lo invito a que lo escuche y me platique su experiencia. Y si nos pueden apoyar, los invito también a que compartan este video. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez, la paz de Dios sea con ustedes y el Señor los bendiga.